Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente en nuestro programa ¿Qué pasa si olvido? Soy Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria. Este es un programa que lo hacemos en conjunto con la Universidad de Santiago, Santiago TV. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial y lo presentamos de inmediato. Es Ricardo Núñez. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Francisco. A tu casa de alguna manera, porque ya hablaremos de eso, pero muchas gracias por estar en esta conversación. No, gracias a ti. Ricardo, mira, tú naciste en Sewell, ¿cómo se pronuncia? Sewell. Sewell, sí. Sewell también dicen los americanos, sí. El año 39. Así es. ¿Ya? Y esa era una localidad, para que no toda la gente ubica, digamos, una localidad minera, y era un pueblo muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Sí. Es parte como patrimonio. Es parte del patrimonio arquitectónico de la humanidad, sí, por la UNESCO. Es tal vez uno de los lugares más especialmente interesantes para cualquiera que quiera estudiar urbanismo y arquitectura. Ya. Y creo que debiera ser mucho más promovido por Codelco de lo que es actualmente, realmente. Es una lástima. A pesar de que de la ciudad propiamente tal original no queda más que el 45%. El resto fue saqueado durante la dictadura. Yeah. ¿Por quienes seguramente se apropiaron de todas las riquezas que tenía la construcción, particularmente la construcción de los camarotes obreros que estaban hechos de roble americano y de maderas preciosas en general. ¿Y hasta qué año estuviste tú ahí en Sewell? Hasta los años 54. ¿Cuántos años tenías? Mi padre murió en los años 54 y yo tenía 14 años. 14 claro. años. O sea, tu niñez la pasaste ahí. Mi niñez la pasé ahí. ¿Y cómo era pasar la niñez ahí? Muy entretenido porque en invierno teníamos algo muy entretenido que la nieve. Ya. Y la nieve trae trineo. Mira. Los gringos eran para esquí, para los jóvenes chilenos tenían un trineo nada más. Ya hablaremos más de eso, pero tú tienes una relación especial con las zonas mineras, porque también fuiste después senador por... Así es. Sí. Y esa niñez te marcó, ¿tu familia era de izquierda? Mi padre fue uno de los fundadores de la democracia cristiana. Ya. Era falangista. Mira, ya. Pero mi cuñado, mi madre, yo diría que mis hermanas mayores todos eran personas de izquierda, y sobre todo mi cuñado era comunista y fue perseguido por el gobierno de Gonzalo Fidela. En consecuencia, él me marcó tanto como mi padre, pero fundamentalmente él me marcó mucho por su disposición de luchar contra el imperio, contra los gringos. Porque cuando niños nos llamaba mucho la atención de que los 18 de septiembre en la escuela nos hacían optar entre subir la bandera chilena o subir la bandera norteamericana. Y la mayor parte de nosotros, me incluyo, queríamos subir la norteamericana. Mira. Porque estaba lleno de gloria, porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el cine que había era solamente de alabanzas del papel que había jugado Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, para nosotros era como estar en Iwo Jima, subiendo la bandera norteamericana. La chilena la subían un par de muchachos. Pero entonces la presencia norteamericana en el campamento era muy poderosa. Además, uno dependía prácticamente de un señor X, un mister no sé cuánto, que era el que nos vigilaba, que era parte del sistema de vigilancia al interior del campamento. ¿Y las condiciones laborales cómo eran? Buenas. Digamos, los obreros, como siempre, eran más explotados que los empleados. Por cierto, mi padre llegó de obrero, pues se hizo empleado, y ya como empleado era subir notablemente de categoría, subir de nivel social. Pero los obreros vivían en condiciones bastante lamentables, pero tenían un ingreso promedio bastante superior al que tenían los obreros como lo tienen todavía ahora. ¿No? Ahora, a pesar de que los obreros propiamente tal han ido desapareciendo, porque se han tecnificado enormemente las actividades mineras. Pero era un ingreso promedio bastante superior al que tenía el trabajador promedio en Chile. Bueno, después te vienes a Santiago y entras a estudiar acá estuviste en dos liceos muy emblemáticos, el Valentín Letelier y el Arturo Alessandri, ¿no? Así es. Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cambió? ¿Era otro ambiente? ¿Era otra ciudad? Era otra ciudad, era otra ciudad, otros amigos, otras circunstancias, a las cuales uno se adapta muy fácilmente. Vivir metido en la cordillera o ir en Santiago, cerca del Parque Forestal además,
Un cambio notable. Y por lo tanto yo guardo lindísimos recuerdos de mi llegada a Santiago, como la mayor parte de los niños, los jóvenes que venían del campo o de las minas a vivir a Santiago. Sí. Y claro, el Valentín Letelier lo que hizo fue reafirmarme en mis posturas de izquierda en la época, fundamentalmente por los movimientos estudiantiles que habían en esa época. Movimientos estudiantiles muy contestatarios en contra del gobierno de Ibáñez. Eso ya me hizo dirigente. Y al poco tiempo me incorporé por amistades, por un primo, a la Juventud Socialista. ¿Y siempre fuiste bueno para hablar, para hacer discursos? No sé, fíjate. Yo tengo la impresión que siempre tuve mucho pudor para subirme arriba de un escenario. Me costaba. Yo diría que con el tiempo uno se va perdiendo la vergüenza en muchas cosas. Es mucho más fácil ahora. Pero siempre eran elegidos para cargos importantes. Bueno, sí, cierto. Es cierto. Tenía alguna capacidad como para que se fijaran en mí, fuera dirigente estudiantil, tanto como secundario como universitario. A ti parece que siempre te gustó la historia, porque decidiste entrar a estudiar pedagogía en historia. Así es. ¿Y te gustaba de antes? O sea... Me gusta de antes, me gusta de antes. Y ahí yo diría que, siempre he dicho, los profesores son muy determinantes en las opciones que uno toma en la vida, sobre todo en materia académica. Y yo creo que fue un profesor de apellido Gaete, que espero que él no esté viendo, y otro profesor, que me olvido el nombre, quienes me entusiasmaron mucho con la historia y con la geografía. Y yo después me dediqué a la geografía bastante. Hice más geografía que historia en un momento. Pero la historia y la geografía eran una verdadera pasión para mí. Y ahora es al revés, ha hecho más historia que geografía. Ahora me he dedicado mucho más a la historia, después que estudié en Checoslovaquia, estudié geografía, económica. Cuando volví a Chile estudié sociología, y al estudiar sociología me metí mucho más en el camino de la historia. Bueno, a propósito de eso, yo quiero mostrar acá, tengo una de mis últimas adquisiciones, cuesta muy pesado este libro, no sé si ahí se ve bien, se llama El Gran Desencuentro, un libro editado por Fondo de Cultura Económica, una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular y Salvador Allende, de Ricardo Núñez. Es un libro muy completo, tremendamente interesante, vale mucho la pena consultarlo, leerlo, y con un aparato crítico. Bueno, yo soy historiador, se puedo decir que cumple con todos los requisitos de la academia, ¿ya? Tiene una bonita introducción de Pedro Milos. Es un libro que lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, lo recomiendo. Y no es un libro de bolsillo, pero sí es un libro que vale la pena porque responde a un estudio muy, muy acucioso de lo que es la historia del socialismo chileno desde el comienzo. Y ahí me llamó la atención al ver este libro varias cosas, pero una de las que me llamó la atención es que existe todo un culto al tema de la República Socialista, al movimiento de Grove, a la fundación del Partido Socialista el año 1933, pero el autor, Ricardo, nos dice, ojo, antes hubo otro Partido Socialista, en Punta Arenas, así es, que nació en 1898. 96, 98. ¿Sí? Claro, sí. Que después vuelve a aparecer en 1913 aproximadamente, y un partido formado por, todo esto lo estoy diciendo no porque yo lo sepa, sino porque lo leí en el libro, un partido formado por inmigrantes, obreros inmigrantes en Punta Arenas. Muy interesante esa experiencia, pero acá parece que el centralismo capitalino, porque incluso el mismo autor habla el nacimiento del Partido Socialista en uno de sus capítulos, pero se refiere a 1933. ¿Por qué cómo ves tú esa relación entre ese primer Partido Socialista originario de Magallanes, además una zona donde Allende siempre quiso ser senador? Y fue senador, claro. Fue senador por allá. Sí. Bueno, lamentablemente ese partido no se pudo extender más allá de las fronteras de Magallanes. Se extendió más Argentina que Chile. Habían partidos socialistas argentinos, la que nació también en Santa Cruz, en Río Gallego, y tenía una vinculación muy estrecha con el Partido Socialista nacido en Magallanes. Y no se extendió, lamentablemente, pero era un partido que estaba muy profundamente influido por las tendencias anarquistas de la época.
muy profundamente ignorante. Y fue muy reprimido. La famosa huelga de los frigideres o de los refrigeradores, donde se almacenaban el ganado ovino, fue violentamente reprimido. Hubo una toma de Puerto Natal en 1917, una toma por los obreros, en que matan a un dirigente sindical, socialista, anarquista de la época, y la represión es tal que también matan a muchos otros trabajadores, también mueren algunos carabineros, o policías de la época, los azules, mueren algunos carabineros. Fue una violenta toma de Puerto Natales por parte de los trabajadores. Se conoce muy poco en la historia de Chile. Sí, y tanto que el gobernador de la época llamó o pidió refuerzos al ejército argentino. Y el ejército argentino venía hacia Puerto Natales, Río Turbio está muy al lado de Puerto Natales. Y alcanzó a llegar un destacamento parece de Puerto Montt, del ejército, que reprimió, por cierto, a todos los trabajadores. Y en Puerto Natales se recuerda poco este hecho. Sin embargo, está en la historia del país, en la historia de Chile, en la historia del movimiento popular, en el movimiento obrero, de la manera como se reprimía en todas las huelgas de la época. Y ese Partido Socialista desaparece en 1917, prácticamente producto de la represión. Sí. Y cuando nace el Partido Comunista, en 1922, también se le reprime, tanto que se asalta un local que habían generado los trabajadores, que estaban todos vinculados con el Partido Comunista en la época, que también son asesinados esto en Punta Arenas. Mira tú. O sea, es el reflejo, el impacto que provoca la Revolución Rusa, pero también los efectos de la Primera Guerra Mundial, que se notan mucho más en Punta Arenas, porque la población era una población muy yugoslava, entre comillas, casi todos de origen croata, españoles, italianos, sí, que llegaron a la fiebre del oro del extremo sur del continente. Vean, mira lo interesante que es este libro, son esos temas que se abordan, que muchas veces nosotros no los conocemos, pero vamos al nacimiento más clásico. Aquí hay esta historia de la República Socialista, del coronel Grove. Me llamó también la atención, en alguna parte lo tengo que haber leído, pero no lo tenía presente, que los aviones de Grove volaron sobre Santiago tirando panfletos. Sí. Y hice la contraposición con los aviones de la dictadura, fíjate, que ya no tiraban panfletos, sino que tiraban bombas contra la moneda. Así es. No hay ningún disparo de parte del avión rojo que salió de allá del sur de Santiago y que recorrió el centro de Santiago, que era bastante más pequeño de lo que tenemos actualmente, por cierto, y tirando panfletos, llamando a la gente a la subversión, a la revolución. Y claro, Montero, a diferencia de lo que ocurrió con Allende y con Balmaceda, no sufrió los embates de una horda que haya llegado a la moneda, que lo haya asaltado, no, por el contrario, él, ante oficiales y civiles de la época, renunció sin ningún problema, sabiendo perfectamente que el gobierno y el Estado de Chile estaban en una situación muy precaria producto de la crisis económica de la época. Sí. Y por lo tanto, el 4 de junio del año 32 se produce un nacimiento de la República Socialista, que es lo que proclama Grove, Eugenio González, y otro fundador socialista. Se proclama la República Socialista sin que disparar un tiro. Hay una resistencia menor, digamos, de algún sector del ejército, pero no más que eso. Pero claro, dura 12 días nada más. 12 años. Bueno, pero en 12 días que hicieron hartas cosas, porque tú también en el libro mencionas un decreto que permitió años después al gobierno de la Unidad Popular hacer expropiaciones de grandes empresas. Así es. Sí. Nunca se anuló el efecto jurídico de ese decreto del año 32. Y esta relación porque a ti, no sé, a lo mejor te conozco, somos amigos, pero quizás no te conozco tanto, pero el Partido Socialista tiene un origen, es curioso, porque el elemento militar está muy presente en el nacimiento del Partido Socialista, en los uniformes, pero también en los militares que están relacionados con el Partido Socialista. ¿Eso estuvo presente en el origen o también después en la historia del Partido Socialista? Yo creo que en el Partido Socialista lo que influyó notablemente en la época fue una visión nacionalista, de izquierda. Y eso atrajo a algunas personalidades del mundo castrense, particularmente Marmaduke Grove y otros, pero muy pocos más,
que venían además de una instancia distinta a lo que había sido tradicionalmente el Ejército de Chile, porque ellos, siendo hombres del Ejército, fueron los fundadores de la Escuela de Aviación, junto con el Capitán Ábalos y otros más. Entonces, ellos se encontraron fundando la aviación chilena con una visión muy moderna, una visión muy distinta a lo que había sido tradicionalmente el Ejército de Chile, que había participado conjuntamente con la Armada en una guerra civil atroz en 1891. Por lo tanto, no les costó mucho asumir esta visión nacionalista del socialismo. A eso se conjugó el hecho de que el año 33 el Partido Comunista vive un momento de máxima ideologización y dogmatismo. Los famosos sindicatos rojos, en fin, dividían profundamente a la clase obrera en la época. Y el Partido Socialista tomó esa vertiente, la vertiente de la mayor independencia posible de la Unión Soviética de la época, y eso le dio un carácter que yo creo que todavía dura. Pero conjuntamente con aquella visión nacionalista de un sector importante de la izquierda de la época, hay unos sectores que son escindidos del Partido Comunista, que llegan al Partido Socialista encabezado por un gran dirigente de apellido Sepúlveda, padre después de Adonis Sepúlveda, un gran dirigente del Partido Socialista. Eso es la versión más bien trotskista. Después llega un sector muy importante, el anarquismo. El anarquismo era muy poderoso en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Europa, particularmente en España y en México. Y en Chile tenía una expresión bastante contundente. Y llegan también sectores que podríamos decir socialistas, revolucionarios, marxistas, pero de raíz nacional, que eran intelectuales fundamentalmente. Ricardo Lacham, entre otros, un gran antropólogo chileno, expresión de aquello. Óscar Echenique también era la expresión de un cierto socialismo marxista, muy incipiente. De modo tal que no es casual que son 5 los grupos que confluyen a la... Te faltó una corriente que fue importante, los masones. Bueno, sí. La mayor parte de todos ellos, independientemente del origen que tuvieran, venían muy influenciados por las corrientes laicas de la época, fundamentalmente por la masonería. Y por lo tanto no es casual de que el primer fundador del Partido Socialista fue el gran maestro de la masonería. Que Allende lo fue, que Eugenio González lo fue, que Groves fue también masón, que no se sentía interpretado por el Partido Radical, que había tenido ya un declive más bien hacia el mundo de la derecha, con la experiencia de Arturo Alessandri Palma de la época de los años 20. De modo tal de que el Partido Socialista es muy original desde el punto de vista de la manera en cómo que nace. Nace como respuesta a un capitalismo fracasado de la época. La crisis del 29 es atroz. Mi familia, que venía del norte, venía de la Salitrera, mi padre, y mis hermanas mayores y mi madre, llegaron a Santiago a las ollas comunes. Eso era normal. Trabajaban en Calera y de Calera se venían a Santiago en tren, y en tren los estaban esperando ahí en la zona donde está la estación Mapocho, ollas comunes. Mira, tú mencionas esa crisis del 29, qué bueno que lo hagas también, porque en ese momento había un dictador, que era Carlos Ibáñez del Campo, pero después pasa el tiempo, y el año 52, una parte importante del Partido Socialista apoya a Carlos Ibáñez cuando quiere ser candidato a presidente. Así es. Es una de las etapas más discutibles, más difíciles de comprender por parte de las nuevas generaciones, sobre todo, el hecho del Partido Socialista, o la mayoría del Partido Socialista, que estaban organizados en torno al Partido Socialista Popular, tomara la decisión de apoyar a Ibáñez. Entre ellos Clodomiro Almeida, Carlos Altamirano, Felipe Herrera. Felipe Herrera fue ministro. Clodomiro Almeida también fue ministro de Ibáñez. El único que ha explicado bien, en mi opinión, en su escrito, ha sido Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida me dicen, los socialistas vieron en Ibáñez la persona que estaban en condiciones de tener el influjo de la oligarquía más tradicional y conservadora de Chile. Una suerte de Perón en Chile. Segundo, era un hombre que tenía la posibilidad de hacer lo que estaba haciendo Perón en Argentina, nacionalizar el petróleo, nacionalizar los ferrocarriles, en fin. Tercero, era un hombre que a través del cual podía montarse un gran movimiento popular,
que diera la posibilidad de generar las condiciones para un salto cualitativo en el desarrollo institucional y político. No se hablaba de socialismo, pero se hablaba de un cambio cualitativo que podía provocar Carlos Ibáñez del Campo. ¿Por qué? Porque tenía una suerte de liderazgo impresionante, tanto que ganó en la primera vuelta. Habría ganado en primera vuelta si hubiésemos tenido segunda vuelta. Ganó lejos su postulación a Pedro Enrique Alfonso, radical, había alguien más de derecha que no me acuerdo quién, Salvador Allende. Eso te iba a comentar, que ese es el año donde se presenta por primera vez Salvador Allende, y que es apoyado por otro partido socialista. Por el Partido Socialista de Chile, que se había quedado que había nacido muy anticomunista ese partido, en la década del 40, pero que se transforma muy rápidamente en oposición al Partido Socialista Popular. Estaba dividido el socialismo chileno, y eso hace que Allende se sintiera muy cómodo en el Partido Socialista de Chile, al cual emigró desde el Partido Socialista Popular, porque se opuso al apoyo a Ibáñez, y su candidatura fue rápidamente apoyada por el Partido del Trabajo, que era el Partido Comunista, disfrazado porque estaba ilegal el Partido Comunista, y de otros sectores, incluyendo un pequeño grupo del Partido Radical, que también apoya a Allende el año 52. Y tiene muy poca votos, sí, claro, tiene por cierto. Poca votación. Pero influyen jóvenes como tú, en ese momento, que deciden ingresar al Partido Socialista en el año 1955. Ya había la Juventud Socialista Popular, ingresó yo, porque ya no se había ido el Partido Socialista Popular del gobierno de Ibáñez. Ya se va Romero Almeida, se van todos, y quedan algunos vinculados con el gobierno, y esos son rápidamente expulsados del Partido Socialista porque se les consideraba que estaban vendidos a Ibáñez. Pero bueno, ya el Partido Socialista toma un camino muy distinto a aquel que lo llevó a apoyar a Ibáñez. Pero me llama la atención esta denominación, de dónde viene, porque tú entraste a la brigada de los secundarios y fuiste jefe. Después estuviste en la brigada de los universitarios y fuiste también un jefe de la brigada de la universidad. Se usa poco hoy día esa denominación de brigada. ¿De dónde viene ese término? Viene básicamente de la influencia que tuvieron los partidos socialistas europeos, básicamente el Partido Socialista Obrero Español, que todavía mantiene esa nomenclatura. Y yo diría que de ahí viene básicamente, también yo entiendo que de los partidos socialistas franceses, italianos, pero básicamente el Partido Socialista Obrero Español, que se tradujo también en el Partido Socialista Argentino y el Partido Socialista de Chile, esta denominación brigada, que se suponía que era una organización, una estructura distinta a lo que concebía el Partido Comunista. El Partido Comunista concebía las células. El Partido Socialista consideraba los núcleos, y los núcleos se organizaban en brigadas según sea el lugar en donde operaban. ¿Vististe alguna vez uniforme así? No te tocó eso. No, las milicias socialistas desaparecen en el año 41. Desaparecen en el año 41, sí. Después del término de la Guerra Civil Española, llegan a Chile muchos emigrantes socialistas y comunistas, básicamente. Muchos exiliados, personas que huyen de la dictadura franquista, y ellos traen estas denominaciones también, ¿no? Correcto. Bueno, entras o eres elegido para el Comité Central del Partido Socialista en el año 1967. Y participaste en un congreso que fue bien significativo, que es el Congreso de La Serena. ¿El 71 fue o el 70? El 71 es de La Serena, pero yo soy elegido en el 67 en Chillán. Sí, es verdad. Bueno, en ambos congresos, Chillán y La Serena, son congresos que hasta el día de hoy se discute respecto al significado político que tuvieron. Hay citas de posiciones que eran muy como confrontacionales del Partido Socialista en ese momento, dudas respecto del camino. Bueno, en el 71 ya estaba electo Allende, pero ¿por qué han marcado tanto esos dos congresos en la historia más reciente del PS? Bueno, en el libro yo trato de explicar los factores que influyeron para que el año 67, en el Congreso de Chillán, el Partido Socialista tomara la determinación de impulsar todas las formas de lucha en nuestro país. Y para eso hay que remitirse al año 57, o sea, 10 años antes, por lo menos, cuando se unen los dos partidos socialistas. Los dos partidos socialistas que estaban descendidos desde la década del 40, se unen en el 57 en un famoso Congreso de Unidad, que yo sí participo.
Porque ya estaba joven, ya era un joven socialista, 16, 17 años. Participa en ese congreso de unidad. Y ahí en ese Congreso de Unidad se impone la línea de Frente de Trabajadores que se denominó. Sí. En contra de la línea de Frente de Liberación que impulsaba Salvador Allende. Correcto. Por eso digo que es el gran incomprendido en el Partido Socialista fue siempre Allende. Pero impulsaron una línea distinta a la mayoría. Y el Frente de Trabajadores es un frente que tiene un gran origen trotskista, que decía, mire, aquí los únicos sectores que pueden provocar el cambio social verdaderamente son los trabajadores, y fundamentalmente dentro de ellos la clase obrera. Ya, mira, ya vamos a seguir, Ricardo, y eso es muy importante. En ese tema, porque ya estamos en el momento de la pausa, tenemos una pausa ahora, y volvemos y seguimos con esta interesante conversación histórica. Bueno, hemos recorrido una parte de la historia del Partido Socialista junto con Ricardo Núñez, que ha sido un protagonista de esa historia, pero ya estamos llegando al periodo de la Unidad Popular. Y la verdad es que hay mucho que se puede hablar de ese tiempo, pero quisiera partir señalando de que Ricardo Núñez fue una alta autoridad de esta universidad. Fue, entiendo, secretario general de la Universidad Técnica del Estado, como se llamaba entonces. ¿Cómo fue que llegaste a ocupar esta responsabilidad? Bueno, empecé a hacer clases yo después que salí de Sociología y de Historia. Empecé a hacer algunas clases aquí en la Facultad de Filosofía y Educación. Estaba un decano, un gran amigo mío. Pero también hacía clases Jaime Suárez, que fue ministro de Salvador Allende. Habían varios dirigentes y académicos socialistas y no socialistas que me invitaron a hacer algunas clases acá. Mientras hacía también algunas clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Después que volví a Valparaíso, me incorporé a algunas actividades del gobierno del presidente Allende, y al poco tiempo, yo duré muy poco como hombre del gobierno de Allende, los jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica Socialista y algunos académicos me propusieron ser candidato a secretario general conjuntamente con ese gran rector Enrique Quirós. Y salimos holgadamente electos. Y por lo tanto, desde el año 72, mayo del 72, hasta septiembre del 73, me dediqué enteramente a la Universidad Técnica del Estado. Fue una gran experiencia, una gran universidad. Estaba radicada de todo el norte, desde Arica a Magallanes, estaba efectivamente la Universidad Técnica. Una gran experiencia de lo que significaba una universidad que estaba atenta al desarrollo del país, que estaba atenta a los grandes cambios sociales que se estaban produciendo, que estaba atenta a la necesidad del desarrollo académico y científico de Chile. La Universidad Técnica del Estado no era una universidad de segunda clase, como algunos piensan. Era una universidad que tenía investigación científica de altísimo nivel, aquí mismo en esta sede. Tenía el LAM, la licenciatura académica en matemática, que era de las más altas que se otorgaban en Chile, en aquella época. Y fue una gran experiencia. Bueno, en septiembre todo terminamos todos presos. Pero antes de eso, tú quisiste hacer televisión acá también en esta universidad. Bueno, en este mismo lugar se trató de instalar el canal de televisión de la Universidad Técnica del Estado. Curiosamente, poco se sabe de que quien tenía los derechos para tener televisión en la época no era la Universidad Católica ni la Universidad de Chile. Fue primero la Universidad Técnica del Estado. Ah, mira. Y sin embargo, se creó más rápidamente el canal de televisión de la Universidad de Chile y el de la Universidad Católica. Y después, solo en el gobierno del presidente Allende, empezamos nuevamente a reclamar ese derecho. Y estábamos a punto de sacar el canal de televisión de la universidad. Incluso llegamos a tener un local en la calle Cumming y levantamos incluso una pequeña antena. Y tuvimos algunas ayudas técnicas del canal de televisión nacional, de Augusto Olivares concretamente. Nos proporcionó algunas cámaras. Íbamos a salir al aire el día 17 de manera experimental y el canal iba a transmitir
el día 18 iba a transmitir el Te Deum ecuménico. Por cierto, todo se vio frustrado. De modo tal de que estaba bastante avanzado. El día 11 de septiembre, en la madrugada, nos encontró varios discutiendo de cómo organizábamos la estructura superior del canal. Ya te voy a preguntar también del día 11, pero quiero hacerte una pregunta también de un tema. Se dice, y tú podrás decir si es correcto o no, que estaba pensado que Allende iba a hacer un discurso acá muy importante. Por cierto. ¿El 11 mismo? El mismo 11. El mismo 11. Yo estaba muy informado de aquello porque el rector Kirben me pidió que me hiciera cargo de la parte más logística del encuentro que íbamos a tener a las 11 de la mañana aquí en el frente de la Casa Central. Y tanto así que ahí había una exposición enorme que después de muchos años se recuperó en el Museo de la Memoria. Sí. Una exposición que se había montado en aquella época, alertando del golpe de Estado, alentando del fascismo, alentando de lo que podía sobrevenir. Teníamos la alfombra roja donde iba a transitar el presidente Allende, estaban las sillas puestas donde iban a estar las autoridades y algunos dirigentes estudiantiles, de modo tal de que a las 11 de la mañana estaba absolutamente claro de que Allende iba a anunciar no solamente su presencia en la universidad, que iba a anunciar el plebiscito. Eso... ¿Qué plebiscito era ese? El plebiscito para determinar directa o indirectamente su permanencia o no permanencia en el gobierno. Estaba dispuesto a renunciar si perdía el plebiscito. Y fundamentalmente se iba a hacer en torno a cuántas empresas pasaban al área de propiedad social y cuáles se volvían al área privada. Pero bueno, en ese momento ya prácticamente la confabulación estaba en marcha. Ya teníamos nociones de que algo podía suceder incluso antes del 18 de septiembre. Se conocían de los rumores de reuniones de altos mandos de la Armada y del Ejército. De modo tal de que ese era el último momento que tenía Allende de llamar al plebiscito. Y siempre he tenido la impresión de que se adelantó el golpe de Estado. No tengo antecedentes concretos. Pinochet no lo deja entrever en sus publicaciones. Pero algunos sí han sostenido que yo tengo razón en el sentido que se adelanta el golpe de Estado justamente porque Allende estaba dispuesto a llamar al plebiscito y decir que estaba dispuesto a renunciar en caso de que lo perdiera. Eso lo iba a anunciar aquí en la Universidad Técnica. Y esto no es una fabulación, como algunos pensaron de que era parte del hecho de que yo conocí directamente. ¿Por qué? Porque la OIR, que era la organización que tenía que ver con la radiodifusión de la moneda, instaló todos los equipos acá. Ya estaban listos para que el 11 de septiembre pudiera transmitirse el discurso de Salvador Allende. Y la persona que vino, una persona que yo conozco, de Bello Ibáñez, me acuerdo perfectamente, quien me dijo, mira, esto es lo que va a suceder mañana, o pasado mañana, puede haber sido el domingo 9 que conversó conmigo. Y por lo tanto nos apresuramos a que esto fuera efectivamente un evento importante, tanto que cercamos todo el lugar que está al frente de la Casa Central, para el efecto de que no se llenara de gente que pudiera impedir el desarrollo normal del discurso del presidente Allende. Eso desgraciadamente está cuestionado por la historia, y no es cierto, es un hecho real y concreto. Un hecho real. Ricardo, el 11 de septiembre tú fuiste detenido acá. Pocos días después. Pocos días después. Pocos días después. El 11 de septiembre nos vamos, un grupo, nos vamos a unas fábricas por acá. Okay. Y ya después, ya el golpe consumado, todos buscamos refugio en distintos lugares de Santiago. ¿Qué día te detuvieron entonces? El día 24 o 25 que se me ocurrió venir a la universidad a ver si podía obtener que me pagaran el sueldo. Sí. Lo que es medio absurdo, según mirado. Pero en ese no momento tenía ahorros. Era una necesidad. Teníamos necesidad. Estaba casado ya hace mucho rato, había nacido mi hijo. Teníamos necesidades. Y yo vine para acá y me estacioné muy lejos de la universidad, pero me reconoció un tipo un militar y me detuvo rápidamente con pistola en mano.
Y el 11 no estaba acá entonces. El 11 sí, el 11 nos vamos en la tarde del día 11 un grupo. Ya. Toda la mañana estuvimos acá, toda la mañana. Ya. Muy temprano, nos vinimos aquí a este mismo lugar donde había sido ya baleado, a las 6 de la mañana. Por eso que es muy importante que se sepa cuál fue la primera radio que fue baleada. No fue la corporación del Partido Socialista, ni Radio Magallanes, el Partido Comunista, ni qué sé yo. Fue la radio de la Universidad Técnica. Mira tú. Fue asaltada la radio, muy temprano. Y con el rector Kirchner vinimos a ver los destrozos. Destrozaron todos los elementos técnicos de la transmisión. ¿Por qué? Porque ya estaban informados que el presidente Allende podía venir a las 11 de la mañana a pronunciar un discurso en donde la radio de la Universidad Técnica, esta radio iba a ser el pivote a través del cual se iban a transmitir las palabras. Por eso mismo se focaliza tan fuertemente la represión en la universidad acá. Es la única universidad que es bombardeada. Sí. Yo alcanzo a irme del momento en que bombardean la Casa Central. Se lo pregunto porque yo estaba esa mañana en el Pedagógico, que también es un lugar muy emblemático en el movimiento estudiantil de la época y de las luchas populares, pero los militares no entraron al Pedagógico. Entraron acá. Aquí asaltaron, sí. Sí, acá asaltaron, sí. Aquí asaltaron. El día siguiente mataron a un estudiante y a un fotógrafo, que le decíamos el gorila, un nombre parecido, un tipo alto, que andaba siempre en mameluco. Lo matan también. Durante la noche balean toda lo que era la Escuela de Arte Oficio, balean esta parte del campus de la universidad. Y el día siguiente bombardean la Casa Central. Se bombardea la Casa Central. Y se asalta donde estaban la mayor parte de los estudiantes y se detienen a cientos de estudiantes, que son los que terminan conjuntamente con Víctor Jara. Con Víctor Jara. En el Estadio Chile de la época. Chile. Bueno, entonces tú vienes para acá a la universidad a cobrar tu sueldo a buscar, y te detienen, ¿ya? Y te llevan al Estadio Nacional. Pasamos por el Tacna y yo ya a esa altura sabía que en el Tacna estaban asesinando gente y ahí yo dije, me despedí de mí mismo porque ya que íbamos todos, varios tirados en un camión, varios acá, profesores, que habíamos sido apresados. Íbamos en un camión y felizmente seguimos camino al Estadio Nacional. Y para mí fue respirar vida. Cuando se detiene el camión frente al regimiento Tacna, en el Parque Cruceño, y un sargento le dice al chofer, no, lleves a estos tales por cuales, lleves al Estadio Nacional. Yo en vez de deprimirme más, producto de los golpes, todo lo que habíamos sufrido, me pareció respirar vida, porque sabía que en el Estadio Nacional no estaban matando, estaba equivocado en la época porque mataron bastante gente en el Estadio Nacional, pero en el Tacna ya se sabía que habían asesinado a mucha gente, sobre todo a la gente que venía en La Moneda. De muy tarde que terminamos el Estadio Nacional y cerramos el Estadio Nacional, después un grupo importante de la universidad, profesores básicamente. ¿Y qué pasó en el Estadio Nacional contigo? Bueno, en el Estadio Nacional fuimos muy reprimidos, con golpes también cuando éramos interrogados, pero yo diría que el hecho de que pudiéramos conversar en las graderías del estadio, quienes nos conocíamos, básicamente profesores, estudiantes de la universidad que estábamos en el estadio. Y el hecho que veíamos salir gente del estadio. De repente salían listas de gente que salían. Muchos de ellos se iban al exilio. Varios profesores, un par de ellos salieron de la universidad. Muchos de ellos se exiliaron rápidamente. Eran comunistas, había uno socialista. Pero, por cierto, que en el Estadio Nacional sentíamos que podíamos sobrevivir. Porque eran muchos. Yo diría que en el Estadio Nacional en un momento del Estado con unos 18.000 personas, donde en la parte sur del estadio estaban los extranjeros, una cantidad impresionante de argentinos, de brasileños, de uruguayos, de ecuatorianos, en fin. Varios de ellos desaparecieron por lo demás. Siempre se ha hablado poco de los extranjeros que mataron. Luego fuimos llevados a la penitenciaría. Pero antes de eso, cuando vas al estadio a ver un partido de fútbol o algo así, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que...? Bueno, yo me he acostumbrado porque como soy futbolero, me gusta siempre miro con gran gratitud a aquellos que tuvieron la buena idea de poner el Estadio Nacional
la frase esa Sí. pueblo que no Sí. conoce su historia no tiene futuro, una Sí, cosa así. sí. Porque en esos mismos lugares hubo mucha gente ahí, sentada en esos mismos lugares, sentada esperando que los llamaran al famoso punto negro. Punto negro, y ser llamado al punto negro era tener en vilo la existencia y la vida. Porque cuando eran llamados al punto negro, tal persona tendría que caminar todo el estadio para llegar ahí a ese punto en donde uno no sabía qué le iba a pasar. Y yo fui llamado en 2 oportunidades. Y terminamos en el velódromo, lo que es el velódromo actualmente, ahí donde éramos interrogados. Esa es la parte más dura de la... Esa es la parte Sí. más dura, porque ahí en el velódromo estaban unos sujetos oficiales de la Fuerza Aérea, básicamente, Ya. que parece que se habían especializado en la tortura. Porque ahí yo sentí, los gritos eran brutales de la gente que eran maltratada. Y ahí estuvimos con algunos dirigentes comunistas, me acuerdo perfectamente, en 2 oportunidades. Pero yo debo reconocer de que no me pasó nada en el velódromo, salvo golpes con laque, para que uno dijera lo que había hecho. Yo le decía, profesor, le decía yo, Sí, claro. que académico. Pues eso normalmente no reconocían, No, mucho claro. menos la actividad que uno desempeñaba. Lo hacían nada más que por golpear. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, porque de repente me llevaron al centro del velódromo y me dicen, espérese aquí. Y viene un carabinero con metralleta, pasó y cruzó todo el velódromo y me llevaron a oficinas del velódromo. Y el carabinero, con una metralleta, me dice, ¿cómo está usted? ¿Cómo me ve? Pues? Su primo está en Dawson, su cuñado está preso, su madre está en Valdivia, su hermano está detenido en la ciudad. Y querían saber cómo estaba usted. Bueno, dígale que estoy bien, por favor. Qué increíble. Bueno, ¿por qué? Por ese oficial de Carabineros, a quien yo no tengo idea del apellido, nada, pero conocí a mi sobrina, que era enfermera de un consultorio en la Violeta Parra. Y él se ofreció con ella a saber qué es lo que me había pasado. Y por lo tanto fue, en vez de ser un momento dramático y angustiante, lo cierto que fue un bálsamo de saber, estando en el estadio, saber lo que había pasado con mi familia. Por supuesto que sí. Y en vez, yo pensaba de que ahí me Qué fusilaban. impactante la historia. Bueno, te llevan a la penitenciaría, ¿y ahí cuánto tiempo estás? Tuvimos hasta los primeros meses del año del 74. Sí. Y ahí yo soy procesado y me condenan a los meses que había estado detenido. Ah, ya. Había una gran disputa acerca de quién había asesinado a un carabinero, cosa que nadie nunca lo confirmaba. Habrían asesinado a un carabinero. Y le echaban mucho la culpa al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica, Ociel Núñez, un joven comunista muy brillante, gran profesional, y a mí, que también Núñez. Sí, claro. Algunos de los dos teníamos algo que ver con este cuento. Ya. Y por lo tanto fuimos procesados, entiendo que terminó en la cárcel, y mucho tiempo después fue procesado, entiendo que terminó en un campo de concentración después. Y a mí me liberaron como en marzo, pero firmando toda la semana. Ricardo, ¿y ahí te fuiste o partiste, llegaste a la RDA? ¿Cómo fue ese...? Bueno, después de un tiempo, yo no quería salir del país. Entonces, con mi centroneta me dedicaba a una empresa constructora que me contrató. Y después ya se hizo muy insostenible, muy difícil. Yo empecé a trabajar con algunos dirigentes del partido que estaban en la clandestinidad, y concretamente con Carlos Lorca, que tuvimos un par de reuniones en alguna oportunidad. Ya se empezó a hacer muy difícil la existencia, no solamente material, sino que la existencia física. Uno temía permanentemente que le pudiera pasar algo. Y ya con mi mujer y mi hijo muy pequeño tomamos la decisión de salir del país. Yo tenía contrato para irme a México, para irme a Venezuela como académico, o un pasaje que me habían enviado mis amigos en Francia. Yo opté por este último camino. Bueno, RDA es una relación contradictoria porque fue en ese momento un régimen que dio acogida y protección y solidaridad a tantos chilenos como tú,
Pero también era un régimen despótico, o sea, y ¿cómo evalúas tú esa experiencia de ese socialismo real, digamos? Mira, cuando yo estuve en Checoslovaquia, dije que bueno que soy socialista y no comunista, con el permiso de mis amigos comunistas, por cierto. Porque ya en Checoslovaquia, como estudiante, me di cuenta de que ahí había un problema con la construcción de ese tipo de socialismo. Porque mi profesor era contrario mi profesor en Checoslovaquia, Václav Häufler, un gran geógrafo, o mi amigo Joseph Brinke, que en la intimidad me decían, mire, aquí nosotros no podemos pensar por nosotros mismos, el decano es nombrado por el partido, un solo diario, el Rude Bravo, una sola televisión, había un problema de libertad que se notaba también en los estudiantes. Yo convivía en la mensa con los estudiantes, la mensa era el comedor. Sí. Ya había manifestaciones claras, te estoy hablando del año 63, 64, de lo que posteriormente ocurrió el año 68, con Václav Dubček. Eso fue un reventón por la libertad, un reventón por la democracia. Por lo tanto, yo era crítico. Desde que llegué a la RDA sabía perfectamente que en la RDA íbamos a encontrarnos con un régimen relativamente similar al que yo ya había vivido como estudiante en Checoslovaquia. Y como estaba la dirección del Partido Socialista ya radicado en Berlín, y Carlos Altamirano me pidió que me fuera a Berlín, y tomé la decisión, no sé si buena o mala, yo creo que buena al final. En vez de venirme a Venezuela o a México, me fui a Berlín. Mi espíritu militante seguramente me impulsó a aquello. Y bueno, ya en Berlín nunca tuve duda de que no era el tipo de socialismo por el cual yo estaba dispuesto a dar la vida. No es el régimen. Y por lo tanto nunca nos extrañó de las diferencias que podíamos tener acerca de cómo combatir la dictadura y qué tipo de sociedad queríamos construir en Chile. No tuve dudas. Pasas por España, te vienes a Chile el 79, ¿ya llegas con las ideas de la renovación socialista? Ya se había producido la división del Partido Socialista. Sí, sí. Y la división del Partido Socialista fue la única división que se ha hecho, que fue producto de una visión muy distinta, muy diferente, que teníamos acerca del acontecer ideológico político del socialismo, de cómo combatir la dictadura, de cómo organizar al pueblo de Chile para terminar con esa oprobiosa dictadura. Fueron divisiones muy de fondo. O sea, no fueron, yo el cariño que le tengo y le tuve, fui ayudante de Clodomiro Almeida, pero no compartía con Clodomiro en ese momento. Una visión muy prosoviética, una visión muy procomunista en ese momento. No compartía el hecho de que tuviéramos posibilidad alguna de derrotar por la vía de las armas al ejército de Chile o a las Fuerzas Armadas de Chile, que tenía más bien la idea de que había que hacer lo que posteriormente hicimos con éxito, juntar a todos aquellos demócratas que luchaban por la libertad y hacerlo por la vía pacífica. Pero antes estuviste en el nacimiento entonces de lo que fue la convergencia socialista. Bueno, claro, entonces nos declaramos en proceso de renovación socialista, personas como Jorge Arrate, como sí, Carlos Altamirano, que muy controvertido porque él había formado parte de una vertiente distinta, y muchas otras personas más. Vamos a rendirle próximamente a Juan Busto un homenaje en una universidad amiga, y Juan venía de España, era un gran promotor también de esta nueva visión acerca de cómo construir una sociedad mejor en Chile, sin terminar con la democracia, con la libertad ni con el pluralismo. Rescatamos esa frase famosa que no ha sido rescatada, que yo la rescato mucho en el libro de Salvador Allende, que él pensaba en el socialismo, en democracia, pluralismo y libertad. Esa frase nosotros, yo mismo, nunca la valoramos en el sentido y en el contexto ideológico político en que él la pronunciaba. Cuando dijo el socialismo con sabor, empanada y vino tinto, estaba diciendo una cosa muy de fondo. No era una mera retórica, estaba diciendo una cosa muy de fondo. Pues bien, entonces la renovación nos permitió avanzar en la convergencia. Decir algo, un paréntesis, porque del libro este que acabamos de presentar, en mi opinión, las páginas más emotivas, es un muy buen libro en general, pero a mí me impactó mucho las páginas que tú le dedicas a Allende.
y hablas de un Allende que era un demócrata 100%, digamos. 100%. Y que incluso hay un momento, una anécdota que cuentas que es interesante que lea en el libro, de cuando se produce esta disputa electoral del año 58, donde Allende llega muy cerca de Alessandri, ¿no es cierto? Ibáñez, que era el presidente, le ofrece prácticamente que le pueda como dar el triunfo a Allende. Allende dice que no, él reconoce que no había ganado las elecciones y que por lo tanto no le interesaba un camino que no fuera enteramente democrático. Pero además, lo que hay que decir es que durante el gobierno de la Unión Popular, Chile fue un país, la gente que es más joven a veces no, y todo lo que se dice al respecto a veces no lo sabe, país donde se respetaron todas las libertades, todas. Hasta el último minuto, digamos. Y entonces Allende, bueno, se le rinde un homenaje, se lo rendimos nosotros también, de un gran socialista, de mucho humor. Recordábamos recién antes de comenzar el programa, porque él fue candidato varias veces, desde el 52 en adelante, que él decía a sus amigos que en su sepultura el epitafio debía decir aquí yace el futuro presidente de Chile, ¿ya? Pues bien, Allende entonces te siguió inspirando a ti de alguna manera en todo lo que fue esto de la convergencia socialista. Así es. Yo creo que la convergencia, un grupo importante de intelectuales, de dirigentes políticos, en fin, de dirigentes que venían del MAPU, de la izquierda cristiana, en fin, que confluimos en esta llamada convergencia socialista. Lo primero que hicimos fue un acto en el Caupolicán de homenaje a Salvador Allende, el primer acto de masas después que había realizado Eduardo Frei con motivo del famoso plebiscito de la Constitución del 80. El primer acto de masa en el Caupolicán, que nos atrevimos. En este momento había una suerte de relajo por parte de la dictadura en todo lo que era la represión. Eso nos animó a hacer este acto. ¿Como bloque socialista? Como bloque socialista. Ya. Que confluyó la convergencia socialista, confluyeron grupos distintos. Organizamos un acto de homenaje a Allende. Sí, estuve en ese acto. ¿Tú estuviste en ese acto? Sí, claro, sí. Que fue un acto hermoso, que terminó muy mal, porque un grupo muy sectario me gritaba cosas muy desagradables. Sí, pero ahí estaba Rafael Gumucio, que se paró en el escenario, que tuvo ahí un gran desempeño, ¿te acuerdas tú? Sí, claro, fue maravilloso. Así que, sí. Y después entraron carabineros y tirando bombas lacrimógenas, por lo tanto el acto terminó en medio de bombas lacrimógenas, en fin, pero fue un acto artístico, ¿te acuerdas? Un acto artístico muy bonito, con banderas de distintos colores, llamando a decir, mira, aquí en este mundo se tienen que expresar toda la gente que piensa distinto, pero que sin embargo tiene un objetivo común, que es terminar por la vía pacífica con la dictadura. Eran momentos difíciles, porque no toda la izquierda, yo diría que un gran porcentaje de la izquierda no creía en esa posibilidad. Y por lo tanto, el bloque socialista fue un gran aporte, yo diría, a la reconstrucción democrática. Después las contradicciones propias del proceso, en fin, y de las dificultades, sobre todo las que surgieron luego del atentado a Pinochet, en fin, todo aquello fue generando un ambiente muy difícil que solamente se superó con la concertación. Sí, pero también estuviste, de eso justamente iba a hablar, en el Comando por el No. Así es. Fuiste uno de los inspiradores de ese comando. Estuvo, bueno, Ricardo Lagos también. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo ya se vino conversando bastante de cómo enfrentábamos. Primero, enfrentar el plebiscito fue difícil porque no todos estaban dispuestos. Sí, claro. Inscribirse en los registros electorales fue muy difícil. Así es. Yo fui uno de los primeros a inscribirme en el registro electoral. Y un diario de la época, o una revista, sacó una fotografía mía con la inscripción. Y eso me valió por una cantidad de denostaciones impresionante. Incluso un diario de un país extranjero sacó una cosa muy en contra de Simón, que era mi nombre con el que yo me manejaba. Sí. Pero eso fue un acto de audacia política, que inscribirnos en los registros electorales. Y después todo el mundo empezó a inscribirse. Y toda la idea nuestra es que mientras más gente se inscribiera, más posibilidades teníamos de derrotar el plebiscito. Eso fue el primer acto. En eso estuvo el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, ningún problema. Pero hay un sector del Partido Socialista que no creía que inscribirse igual traición, aparecía en las murallas. Inscripción igual traición.
Bueno, la gente se inscribió al final, incluso el Partido Comunista al final le llamó a inscribirse. Sí, claro. El Partido Socialista que dirigía Clodomiro Almeida también. Y eso permitió que posteriormente organizáramos el PPD, Sí. que el PPD como partido instrumental, como un partido en el cual podían confluir todos aquellos que no querían reconocer la ley de partidos políticos, Sí. entre ellos el Partido Socialista. Por eso Sí. fundamos el PPD. Sí. Y al cual confluyeron grupos de excomunistas, en fin, de ex-radicales. Sí. Y eso fue un gran instrumento que nos permitió enfrentar bien el plebiscito. Ricardo, estamos terminando el programa, ya estamos en la hora. Algunas palabras finales, ¿tú querías referirte a lo que fue este episodio reciente Sí. del ministro, ex-ministro de la Cultura, Rojas? Bueno, mire, yo entiendo de que el museo ha pasado el día más angustioso, digamos, después que fue nominado este señor. Yo todavía no entiendo de cómo una persona que dice que tuvo la experiencia que dijo fuera capaz de denostar de esa manera a uno de los símbolos más importantes de la historia de Chile. Ya no solamente la represión de la historia de Chile, que existe un museo que haga recordar a los chilenos que en un momento determinado estuvimos en el fondo de un tonel oscuro, en donde se reprimió, se mató, se asesinó. Y decir que esto es un montaje es atentar contra la historia vital del país, pero atentar contra la dignidad y la inteligencia de los chilenos. Y creo que lo que más me sorprende, además, es de que este señor haya sido nombrado ministro de la Cultura. ¿Acaso el presidente Piñera no conocía los antecedentes de este señor? ¿Acaso no conoce el currículum de esta persona? ¿Acaso no leyó su libro? ¿Acaso sus asesores no leyeron el libro? Y si leyó el libro, ¿por qué lo nombró? Y después dice de que, en fin, no comparte las opiniones vertidas por este señor en CNN español. Entonces, es raro, a lo menos, es raro. Él dividió en esto. Yo diría que el proceso de reconciliación en Chile es un proceso muy difícil. Yo escribí junto con Hernán Larraín, ministro escribimos, en fin, impulsamos un libro que se llamó La Reconciliación, que ha sido un poco difundido. Voces de la Reconciliación. Voces de la Reconciliación. Sí, claro. Donde todo el mundo habla de cuáles son los caminos posibles para que este país pueda reconciliarse. Ricardo, se nos acaba el tiempo. Bueno, Pues yo entiendo a mí perfectamente. me dice esto que vamos a tener que volver a invitarte. Bueno, porque muchas gracias. nos quedó una parte bastante significativa todavía para seguir conversando, pero bueno, como director del museo te agradezco lo que has dicho. La verdad es que aquí hubo un movimiento solidario impresionante de los artistas, y el día miércoles próximo vamos a tener un acto en el Museo de la Memoria, así que ahí nos vemos y ahí nos damos un abrazo de solidaridad. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros, y nos vemos en un próximo programa de ¿Qué pasa? Se olvidó.